Grabo la tutoría ya. Bueno, acá pues empezar como a hablar de como del primer tema que se aborda en el texto, que es el desarrollo de la antropología de la modernidad. Bueno, ahí puse como que si estaba pues no, te iba a preguntar, ¿cómo puedo definir como mejor eso de postestructuralista? Entiendo. Ujú. Estoy procesándolo porque efectivamente es un concepto demasiado técnico. Dame un segundo. Lo estoy buscando. Ah, ¿cómo lo encontraste en el texto? ¿Como post? ¿Contest? ¿Cómo? En el texto, ¿cómo lo encontraste nombrado? Espérate, es que lo estoy buscando acá en el texto. Así, así tal cual. Ush, que no me aparece. O sea, efectivamente, la perspectiva de Arturo Escobar, pues se cataloga técnicamente como postestructuralista, pero no encuentro aquí, o sea, pensar, lo ideal sería poder, sin ese tecnicismo, comprender lo que él quiere decir. Sí, Pero claro. ¿tú dónde lo encontraste? Porque a mí no me sale. Pues, Está el principio, y aparece así, pues estructuralista, sin T. quiero encontrarlo en el contexto específico donde se menciona para ver que desde ahí mismo podemos sacar. Ay, ah, no, sale posmoderna. Mm, mm, No, yo la verdad no me acuerdo. Me aparece. Nicole, bien. No, no me aparece. Bien, me preocupa porque entonces, ¿qué tal que estemos mirando dos textos diferentes? Ay, no, ¿cómo así? ¿Cuál es el que está en la plataforma? Sí. O también que, no sé, puede que esté ahí por internet porque, ay, espera. Dime.
porque también me puse como a buscar en internet más como del texto y eso, Yo pero creo, pues fue, es que creo que puede, quizás, ¿no? Puede que lo hayas sí, sacado de no, yo algo. la verdad pues no me acuerdo, pero sí pudo ser eso también, claro. Ya te miramos. Sí, porque como te digo, o sea, podríamos hablar de ese concepto, pero es muy técnico. Sí, eso sería lo primero, o sea, eh, trabajar en el texto, en principio con base en la información que tiene el mismo texto. Ya después, Sí, o sea, sí es cierto que te puedes apoyar en otros de afuera, pero no ir a, te dijera, sí, sí. y no nos salgamos del texto. Cuéntame, a ver, compárteme otra vez pantalla. Ahí. Entonces, bueno, como para empezar con el texto, pues la idea que tengo es como iniciar con, digamos, ¿cómo se dice eso? Como si con la situación inicial que empieza contando como lo del presidente de Estados Unidos en ese tiempo, que hizo como un discurso de, pues, del desarrollo, como el concepto que representaba para, pues, para Estados Unidos y eso, y pues que según ese concepto que se presentó, pues las estrategias eran basadas en el capital, la ciencia y la tecnología. Y que ya pues ahí se empezó a hablar como de países subdesarrollados, que eran como los que no entraban como bajo los ideales de lo que era como el progreso y eso, según lo que presentaba Estados Unidos, pues eso fue como lo que, ajá, ¿No? influye el texto. Bueno, luego ahí puse como una parte de luego el libro que salió, que también se habla en el texto, que, que sí, que también es como un discurso de desarrollo, entonces dice que, que para esto, pues que se deben como básicamente como reestructurar como todas las sociedades subdesarrolladas y que para eso pues es necesario como erradicar las filosofías o las creencias así como antiguas que se tienen como propias de una cultura o algo así. Y eso. Sí, sí, estoy como bien por la idea. Sigue tranquila, yo te sigo escuchando y ya al final te hago la retroalimentación. Bueno, luego pues aparece lo del orientalismo, africanismo y desarrollismo, que es como, bueno, sí, se habla de Asia, África y Latinoamérica, que se consideran pues eh, como los países subdesarrollados o tercermundistas. Acá están como los como autores que hablan un poco de eso. Eh, bueno, que el desarrollo se había convertido en una certeza en el imaginario social, es decir, como que la gente empezó a creer como fielmente en el desarrollo, que era algo como que, o sea, que debía ser así, que iba a ser así, y, pero como regido pues, por lo que se había propuesto, pues según Estados Unidos y todo eso. Bueno, en el texto también se habla como de que ver como el desarrollo desde afuera, por decirlo así, y como pasar, como analizar más desde la parte discursiva, que es como lo que va a permitir eh, como ver, no sé, como de una manera más objetiva, pues lo que se quiere comunicar y eso. Acá, no, bueno. También, pues mencionar como lo que decían
pues estas corrientes del orientalismo, africanismo y eso, y digamos esta Chandra Mohanty que se concentró como en presentar como estigmas del tercer mundo, que era, digamos, pues vi que se basó primero como en la percepción de la mujer, como siempre comparándola con la mujer pues occidental, que era como súper libre para tomar decisiones, muy educada y eso, pues que se tenía como ese estigma de que pues las mujeres que no eran de Occidente pues no eran así, y también como las discriminaciones de que si entonces pues si una persona era negra entonces esos eran los pobres y todo, pues que se veía como mucho esos niveles así. Y entonces pues que todo eso ellos lo tomaron como un discurso colonial que pues daba ese paso como a las discriminaciones que se daban en la política y en la cultura y eso. Em, y bueno, sí, también hablar como de la antropología, que ahí decía como que había sido muy importante como para implementar nuevas formas de pensar en el mundo, y que sí se decía que existía como una estructura de la antropología que como que, no sé, como que tenía, pues o sostenía el orden moderno, pues que se tenía que investigar como que hasta qué punto pues esto contribuía como al desarrollo. Y, y ya pues sí, ahí se habla como de la antropología de la modernidad y que se apoya mucho como en la etnografía y y pues en ver como, no sé, como las formas de la sociedad y cómo, digamos, todo esto tenía influencia, o pues como las prácticas históricas tenían influencia sobre esto. Y pues ya la conclusión, que pues lo que yo concluí del texto es que pues siempre se ha visto como un desbalance pues muy notorio entre lo que se considera el primer y tercer mundo, y que pues en el texto se da como, o pues se logra percibir como que fue una invención del mismo ser humano como para crear estos niveles socioeconómicos, yo qué sé, pues a partir de esas mismas prácticas históricas y eso. Y ya, profe. Bueno, Nicole, pues muy bien, digamos que tienes un muy buen avance. Te felicito pues por tu organización, por haber previsto pues que nos alcanzáramos a ver hoy ya con el texto leído, Ujú. para poderte hacer retroalimentación. Bueno, una primera pregunta para ayudarte a mejorarla. ¿Tú leíste la rúbrica de exposiciones? Sí, pero de tiempito ya, pues como apenas la pasaste. La idea es que le peguemos un repaso para Sí. que cojamos lo que tienes como, como un insumo, digamos, una materia prima para llegar a ese nivel, digamos, más detallado de la rúbrica. Entonces vamos a mirar la rúbrica. Que yo les insisto mucho en las rúbricas para que siempre ustedes al momento de hacer un trabajo piensen la rúbrica como el brief, como lo que le entregan los clientes a ustedes, donde le dicen, esto es lo que esperamos, ¿sí? Sí. Entonces, mira, la idea, pues para lo ideal que es sacar la nota más alta, ¿cierto? Es que ustedes puedan comprender primero, ¿cierto? Ujú. Y explicar. Que son dos cosas diferentes. Uno puede comprender un texto y sin embargo se le puede dificultar explicar. Mi Ajá. percepción, yo con lo que tú presentaste, percibo que lo comprendes, pero que se puede fortalecer la forma de explicarlo, ¿sí? Ajá. Para hacer esto, una primera sugerencia es, imagínate mañana que cuando tú vas a presentar el texto, sabemos que se supone que todos lo deben haber leído, pero imagina como si no lo hubieran leído, ¿sí? Ajá.
Y entonces, cuando lo vayas a presentar, los datos que des, por ejemplo, tú comenzabas diciendo en esa época, ¿cierto? Ser más específica, ¿cuál época, cierto? O Sí. sea, no asumir que ya todos sabemos, sino ser específica. Bueno, es Ajá. con una primera sugerencia. Y luego, de forma, pues siento que lo has venido explicando de forma objetiva, coherente y solvente, yo enfatizaría en que trabajes en la parte de que sea una explicación global. Es decir, que tú primero identificas, bueno, esto es lo que se pregunta el autor, ¿sí? O sea, Ujú. no que nos vayas contando casi que un resumen, el autor primero dice esto primero, después dice esto y después dice esto otro, sino que Sí. busques una pregunta general. Si yo te lo pregunto en este momento, ¿cuál crees que sea una pregunta que englobe todo el texto? Em, una pregunta como, pues por lo que entendí, busca como, como analizar alternativas, como para, ¿cómo te digo? Como para lograr ver como más allá de la idea de desarrollo que pues se propuso por parte de Estados Unidos. Muy bien. Entonces, bueno, solo una puntualización ahí. Cuando dices él, ¿a quién te refieres? ¿Cómo? Cuando tú dices él, ¿a quién te refieres? Al autor ¿Y cómo se llama? Escobar. Eso. Entonces, mañana cuando estés presentando, bueno, Escobar tiene como propósito central en su texto, puedes decir, pues el título del texto, ¿cierto? Que es Sí, recordemos que lo que estamos leyendo es, o lo que tú leíste es la introducción al libro, ¿cierto? sí. Al libro que se llama La invención del tercer mundo. Ujú. Tú decías, buscar, pensar alternativas a la idea de desarrollo que se ha impuesto desde Estados Unidos a partir de, o sea, fíjate que esta pregunta global, para que tú la aterrices, sirve. Es qué, quién, cuándo, dónde, ¿cierto? Ajá. ¿A partir de qué momento se comenzó a imponer esa idea del desarrollo? Em, mm, eso fue como, no sé, como por los años 50 por ahí, más o menos. ¿Ah? Exacto. Entonces, cuando tú decías en esa época, esa es la época central, o sea, Ajá. a mediados del siglo XX se acaba la guerra mundial, entonces tanto tú como tú puedes ponerte en contexto y ayudar a los demás a estar en contexto. Venga, se Ujú. acaba la Segunda Guerra Mundial, o sea, el- el planeta había estado a punto de ser, digamos, colonizado por los alemanes, ¿cierto? Por los nazis. Sí. Recuerda que entonces Estados Unidos, junto a la Unión Soviética, logran vencer a Alemania y de alguna manera son como los ganadores, ¿cierto? Ajá. Y ahí es donde comienza el texto. Entonces, fíjate que cuando tú lo ves así, ya lo que vas a comenzar a contar, lo vas a contar es para explicar el propósito general del texto, ¿cierto? Ujú. Entonces, ya explicas, en ese contexto comienza a surgir y a desarrollarse ese discurso o esa idea de que desarrollo es lo que Estados Unidos dice que es desarrollo, ¿sí? Sí. Y que para, pues bueno, puedes definir en qué consiste, ¿no? Urbanización, industrialización, ¿sí? Sí. Desarrollo de una economía capitalista. Entonces, ya tú puedes ir explicando en qué consiste la idea de desarrollo estadounidense, ¿sí? Puedes ir mostrando que, a ver, ¿qué se necesitaría para cumplir ese objetivo que tú identificas? O sea, si el objetivo es buscar alternativas al desarrollo, ¿qué es lo que propone el autor para caminar hacia esas alternativas? O sea, si la pregunta es pensar o el objetivo es pensar alternativas al desarrollo, ¿cuál sería la tesis? La tesis es la Ujú. respuesta. ¿Qué crees que se responda a él a lo largo del texto? Ujú. Como yo siento que es como más porque también digamos cuando se habla de lo de la antropología,
es como estudiar como las propias realidades, como que no, ay, no sé, se me van las Dale. palabras, No, como que dale. no, o sea, que sí, que no, digamos que porque diferentes países no están regidos como por los mismos ideales y eso, no significa pues entonces como que uno sea menos que el otro y eso. Es como si el estudiar desde la propia realidad de cada país, como la situación y eso. Okay. Muy bien. Entonces, fíjate, tú ahí comienzas a encontrar que la antropología puede servir para Sí. que cada país, cada grupo, busque conocerse a sí mismo y definir sus propias maneras de Ujú. desarrollarse, Sí. ¿sí? Contrario a lo que habría pasado, porque recuerda, se podría complementar un poquito si quieres, aquí te complemento un poco. Tú dices que el propósito es, de alguna manera, encontrar esas alternativas, ¿cierto? Es Sí. complementario pues a lo que yo identificaba acá, el propósito como introducir el libro, explicar cómo se creó el tercer mundo. Yo creo que tú vas más allá y dice, bueno, explicar cómo se creó, pero también para buscar alternativas, pero complementándolo, uno podría decir que la antropología en algún momento, lo dice el autor, de alguna manera promovió o sirvió al propósito de promover esa idea del desarrollo. Veámoslo aquí un poquito más Ujú. dentro del texto. O sea, de alguna manera se puede complementar, es buscar alternativas y encontrar cuál es el papel de la antropología frente a esas alternativas, ¿no? Sí. Eh, porque la antropología tendría que autocriticarse, ¿cierto? Miremos por qué. O sea, él menciona, por ejemplo, que autores como Mudimbe hablan de la necesidad de buscar un cambio en la antropología. A ver, sigamos aquí mirando. Ya, porque no es decir, la antropología la han utilizado justamente los estadounidenses Ujú. para decir, venga, vamos a estudiar a esos otros raros, ¿cierto? Exóticos. Sí. Y aquí lo que está diciendo el autor es hacer un giro. Venga, miremos a esos estadounidenses como los extraños, como démonos cuenta que ellos también son unos seres humanos y no son, es decir, no son el único no son los únicos referentes, o sea, no son los únicos que pueden mirar a los otros como exóticos, como raros, sino venga, démonos cuenta que es raro que se haya impuesto esa forma de ver el mundo que consideraban correcta los estadounidenses, ¿sí? Sí. Aquí sabes que yo no sé si, bueno, si visualmente encuentres una manera como de mostrar que, o sea, la importancia de la antropología para cambiar nuestra perspectiva sobre el desarrollo. Ujú. Mira, por ejemplo, aquí ya Tal Assad ya habla de cómo la antropología y el colonialismo estaban muy enlazados, ¿no? Aquí está, mira. O sea, la antropología tradicional se desarrolla en el marco del encuentro entre naciones ricas y pobres. O sea, normalmente es un antropólogo, era un antropólogo de un país rico que iba a visitar a los pobres y a verlos como extraños. Y es criticar eso y buscar una antropología que más bien sea los grupos que se consideraron extraños, reconocerse a sí mismos y darse cuenta que no tienen necesariamente que adaptarse a lo que dicen los estadounidenses, sino que pueden encontrar sus propias fórmulas, ¿sí? Ujú. Bueno, eso entonces lo puedes pulir un poquito, ¿cierto? Y fíjate, aquí Pues, casi que ya estábamos buscando, dándole estructura a esto, o sea,
Si uno analiza qué se pregunta el autor o qué se propone, qué se responde, ya después para explicar cómo se responde, pues uno muestra cuáles son las ideas. Por ejemplo, tú puedes decir, si parte del propósito es mirar cómo la antropología puede contribuir a ese cambio o esa búsqueda de alternativas al desarrollo que se ha impuesto, tú puedes citar, por ejemplo, pedazos de estas secciones. De hecho, vi que te llamó la atención Mohanty, ¿sí? Chandra Mohanty. Ujú. Ahí también podrías usar esos ejemplos para mostrar lo alternativo con el papel de la mujer, etcétera. O sea, puedes seleccionar algunos ejemplos, pero fíjate que entonces ahí cambiaría el orden de la presentación porque ya no es simplemente vas contando todo lo que dice el texto, sino que lo organizas para explicar qué se propone el autor, cómo lo responde y cómo lo sustenta. ¿Sí? Sí, entiendo. Bien. Y al final, que era la parte que también me faltaba, era bueno decir, y esto que tiene que ver con la profesión publicitaria, ¿sí? Sí. Ahí sí sería para que le eches cabeza. Si quieres, ahorita me cuentas qué piensas. Y buscar algún objetivo, o sea, ¿qué relación tiene esto con los objetivos de desarrollo sostenible que están en la plataforma? Aquí está, pues esto está en la plataforma de generalidades en el curso, ¿sí? Dale una Ujú. miradita a esto. Entonces, si quieres, vamos por partes. ¿Cómo crees que se relacione el texto que leíste con la publicidad? Mm, no, no sé, profe. No, no lo tengo muy claro, la verdad. Pensémoslo. O comencémoslo al revés. Comencemos a pensar cómo se puede relacionar ese texto que leíste con los objetivos de desarrollo sostenible. Si se relaciona con la pobreza, con el hambre, con la salud, con la educación, con la igualdad de género. Sí, pues yo siento que es como un poco de todo, por Ujú. lo mismo que se habla como de la diferencia de que hay, entonces Estados Unidos representa como lo más, y lo otro pues como que no tiene como las mismas, no sé cómo decirlo, como sí, como los mismos modelos, estilos de vida. Ujú. Entonces tú puedes preguntarte, venga, si los objetivos buscaran desarrollo sostenible, qué tipo de desarrollo se buscaba a través del modelo estadounidense? Si quieres, miremos acá. Mira, mira que acá, cuando Naciones Unidas, en ese discurso del presidente Truman, si no estoy mal, habla de Ujú. desarrollo, fíjate que se habla de desarrollo económico. Ajá, ¿Sí? O sea, no se está hablando en ese momento, fíjate que no aparece lo ambiental, sí. ¿sí? Y uno podría mostrar cómo los objetivos de desarrollo sostenible son justamente una manera de ir más allá del modelo estadounidense, porque el modelo estadounidense, ¿dónde ves tú el desarrollo económico en estos objetivos? Mm, mm, eh, no sé, pues eso podría entrar en el 1, el 8, el 9. Ok. Exacto. Fíjate que entonces, ¿por qué nosotros promovemos tanto en la universidad los objetivos de desarrollo sostenible? Porque incluyen lo económico, o sea, a ver, no se trata tampoco de decir que entonces no hay que generar el desarrollo económico, se necesita pues generar dinero, ¿cierto? Ujú. Pero fíjate, aquí es solo una parte, no es el único fin, no todo se pone en función de lo económico, sino que es una parte, ¿sí? Que debe Sí, estar en balance con que el consumo sea sostenible, con proteger la vida, con actuar por el cambio climático, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si el crecimiento económico implica que la industria acabe con el medio ambiente, se le debe poner un límite, ¿sí? sí. Entonces ya con esa claridad, ¿qué relación verías con la publicidad?
Pues, ¿qué se te ocurre? No hay una única respuesta posible. Pues yo siento que es también como, bueno, según lo que tú dijiste, como el promover no solo como la parte económica, sino más como a lo cultural, a lo social, a lo ambiental. Exacto. Entonces ahí tú te pillas algo que de hecho te vas a dar cuenta a lo largo de la carrera es una tendencia. Esa publicidad que solo era convenza sin importar que si el producto que usted está vendiendo es bueno para la humanidad y para el medio ambiente, no, ya estamos en un momento en que la publicidad sí debe promover las ventas, pero para hacerlo debe saber cómo balancear eso con lo ambiental. De hecho, pues una de las maneras de promover productos y servicios en la actualidad es mostrar que esos productos y servicios, digamos, contribuyen al desarrollo sostenible. Sí. Entonces, si quieres, te propongo como reto, ya que todavía tienes tiempito hoy antes de que la exposición sea mañana. ¿Mañana? Sí. Sí. Piensa en alguna campaña publicitaria que tú hayas visto que hable de lo económico, pero que toque cualquiera otro de estos objetivos. Ujú. ¿Te parece? Listo, sí, bueno. Y mañana nos compartes esa campaña. Bueno, pues Entonces, mira, esto que conversamos yo lo grabé y te lo voy a enviar ahorita por correo porque te puede servir mucho para que ahorita, pues me parecería sano que hagas una pequeña pausa, refresques la mente y retomes ya para mejorar tu presentación, que ya es buena, pero puede mejorar mucho más con estos tips, creo yo. sí, profe. ¿Te parece? Sí, de una. Muchas gracias. Con mucho gusto. Nicole, ¿tienes alguna otra pregunta, comentario? No, profe, yo creo que así pues está bien. Siempre sí como que me aterrizaste muchos días y eso. Ah, qué bueno, Nicole. Me alegra y entonces, como te digo, enseguida esto se demora unos minuticos renderizando y te lo envía el correo para que te puedas apoyar y repasarlo a la hora de hacer los ajustes. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Nicole. Nos vemos mañana entonces, que estés muy bien. Listo, igual. Vale, gracias. Chao.